Es una cosa ya como que vista, oída, escuchada y esperada. Ya estamos llegando a Navidad, o sea que pronto ya vamos a felicitar la Navidad y vamos a felicitarnos por el año que viene. Yo no sé si usted, pero este año se me fue volando. A mí y a ustedes también. A todos los que estamos aquí en este estudio decimos lo mismo. Bueno, señores, vamos a presentar nuestro contenido de esta noche. Vamos a actualizar varios casos que hemos hecho y vamos a relacionarlo con lo que pasó la semana pasada, cuando Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría depositaron ante la Procuraduría un expediente que revela la existencia de una red que habría manipulado licitaciones públicas. ¡Oh, qué novedad! Aunque las autoridades solo revelaron las empresas involucradas y no en cuáles instituciones operaba esa red, ya habíamos advertido desde el 2022 sobre varias de estas compañías vinculadas a una misma persona que lograba adjudicaciones por miles y miles de millones de pesos en el plan social y los comedores económicos en específico, pero hay otras, gracias a diversos candados y otras estrategias que limitaban la participación de oferentes de otro renglón y de otras empresas. Vamos a conversar con el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, para conocer un poco más del modus operandi de este entramado que podríamos denominar como un verdadero cártel de proveedores del Estado. Y este caso está orientado de manera muy clara a una estructura de proveedores organizada que... Usted le llama un cártel. Es un cartel de proveedores. Están organizados como cartel de proveedores. O sea, como el cártel del narcotráfico, el cártel de... Un cartel de proveedores. Un grupo de mafiosos reunidos en un fin. Sí, porque tienen un objetivo muy claro, agenciarse adjudicaciones sobre la base de una aparente legalidad, independientemente de cuál sea la razón social que sea adjudicada. Al final, y seguramente cuando el Ministerio Público concluya su investigación, que se conozca el beneficiario final, se va a entender bien por qué le hablamos del cartel de proveedores. En el ámbito económico, un cártel es un acuerdo ilegal entre compañías competidoras para eliminar la competencia, coordinar su comportamiento y aumentar sus beneficios. Es la primera vez que desde un organismo del Estado se califica como tal a una mafia de empresas con patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos, evidenciando colusión, integrada por un total de 30 empresas relacionadas, de las que solo identificaron públicamente en una nota de prensa a Inversiones QTEC, Tinglet Business SRL y Empresas Integradas SAS, cuyas irregularidades habíamos advertido desde el 2022 en reportajes sobre licitaciones del Plan Social y comedores económicos. En aquella ocasión revelamos cómo esas empresas, una y otra vez, eran beneficiadas con las adjudicaciones y para lograrlo habían estipulado exigir en los pliegos una carta de autorización del fabricante que abría espacio a acuerdos previos entre oferentes e industriales. Recordemos. Estos requerimientos especiales del Comité de Compras han beneficiado a empresas ligadas a una persona en particular, Munir Manuel Curi. Por ejemplo, en la licitación de 5.000 abanicos ganó su empresa Inversiones QTEC porque la innovación solo le dio la carta de autorización a ellos. Esta empresa, QTEC, está registrada desde el 2011. Recibió la adjudicación de más de 42 millones de pesos por la compra también de aceites, sardinas, pastas, agua embotellada y más de 192 millones de pesos por concepto de abanicos, neveras, licuadoras, estufas, entre otros enseres del hogar a ser donados por el Plan Social. Y ahora presentamos otro caso similar al que hicimos hace un rato de INAPA, cuando participan compañías que son de testaferros. Tal es el caso de Comerdón,
que hasta el 17 de febrero del 2021, meses antes de la licitación, era propiedad de Munir Kuri, donde el plan social le adjudicó 82 millones de pesos en enseres de hogar y más de 29 millones en alimentos. En la actualidad, según consta en su certificado de registro mercantil, Comerdom tiene como socios a José Oscar Báez Aquino y a Nicanor Peralta Brito. Este último se desempeña como gerente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al llamarlo, dijo que se dedicaba a otra cosa y no conoce a esa compañía. Agente aduanal. Eso evidencia que una persona pone como testaferros a otros para participar con varias empresas en un mismo proceso. Todo esto ocurre ante los ojos del Comité de Compras del Plan Social. Otras de las compañías señaladas por esta investigación y también por nosotros como parte de este entramado era Tingley Business SRL, registrada el 14 de noviembre del 2020 en la avenida Charles Sommer, Los Prados, cuyo accionista es Roberto Antonio Lizardo y Munir Manuel Kuri Hasuri, apoderado especial. Recibieron la adjudicación de millones de pesos para la compra de electrodomésticos en el mismo proceso que Cutet y Comerdom, esta otra empresa también de Munir. Una semana después de este reportaje, el 5 de marzo del 2022, el Plan Social trató de justificar el uso de la carta de autorización del fabricante, valiéndose de una resolución, la 8/2010, de contrataciones públicas. Pero este requisito era desnaturalizado al no solo ser usados exclusivamente en bienes tecnológicos, sino que lo ampliaron en alimentos, como mostramos en otro reportaje del 2024, cuando el Plan Social continuaba poniéndole ese candado a sus licitaciones con interés de beneficiar a determinados oferentes. Recordemos ese programa. Este proceso, el SI 2024-007 para adquisición de alimentos crudos, iniciado el pasado 23 de octubre por 593.200.000 pesos, donde se solicita una carta de fabricante para arroz, aceite, habichuelas, coditos, algo que no se justifica. Incluso nos dimos cuenta de que este proceso, chequeando la página web de contrataciones, fue impugnado el pasado 29 de octubre por una empresa llamada America Capital ante Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, señalando que imponer una carta de autorización del fabricante que no es usualmente entregada resulta restrictivo y excesivo. Además de que casualmente es el único documento determinado que no es subsanable. El proceso fue cancelado, pero pocos días después, el 5 de noviembre, se volvió a publicar la licitación por el mismo monto y con las mismas cuestionables solicitudes, las cuales también han estado en todas las licitaciones del Plan Social en esta administración y que ahora se han extendido a los comedores económicos en medio de una fusión de estas instituciones anunciada el pasado 16 de septiembre para mejorar la eficiencia de servicios a los sectores más vulnerables del país. Pero, al parecer, lo que también ocurrirá es llevar a otras instituciones los famosos candados de sus licitaciones para posiblemente beneficiar a ciertos grupos, o mejor dicho, seguir beneficiando a ciertos grupos. Un ejemplo es el proceso Comedores Económicos SI 2024-0006 para la adquisición de alimentos, iniciado el pasado 1 de noviembre por más de 181 millones de pesos, donde se solicita carta de fabricantes para aceite, arenque, azúcar, bacalao, habichuelas, sardinas y salami. Empresas Integradas es otra de las compañías que, según Contrataciones Públicas, formaría parte de la red, propiedad de Edmond Elías Barnista Yeara y Carlos Manuel Garden Perelló, creada en 1988, cuya actividad comercial ofrece aproximadamente 150 servicios. En noviembre de 2024, en un reportaje, mostramos cómo resultaron adjudicados con el 24.71% de los procesos realizados por el Plan Social desde el 1 de mayo del 2023 al 15 de abril del 2024.
pero quien se ganaba la corona eran las empresas relacionadas a Munir Kuri, con un alarmante 78% de los procesos realizados en ese mismo periodo. Pareciera que da la sensación que hay que hacer muchas cosas y que el proceso puede ser un poco lento. A raíz de que, por ejemplo, nosotros habíamos denunciado una o dos de esas empresas hace 2 años y medio, casi 3. En ese transcurso hubo muchos miles de millones de pesos que se le adjudicaron a esas empresas y ahora vemos que están incluidas. Hay estructuras que han operado alrededor del Estado durante mucho tiempo, han acumulado mucha experiencia y sus procesos, independientemente que aparenten que fueron ganados sobre la base de la legalidad, detrás de toda esa documentación se oculta las ilegalidades y la violación a la ley. Y para poder hurgar y para poder llegar no solamente a confirmar hechos, sino también tener pruebas que permitan al Ministerio Público iniciar una investigación y eventualmente hacer imputaciones, era necesario pues hacer un recorrido de toda la trazabilidad y todo ese comportamiento. 8 meses después de que presentáramos el último reportaje del 2024 y en medio de la investigación sobre el entramado, el 10 de julio, Contrataciones Públicas emitió la circular 008-25 eliminando la carta de autorización del fabricante. Se convirtió en un mecanismo candado para reducir la participación y para reducir la competencia. Y sobre todo cuando un empresario que ha drenado el presupuesto público durante tanto tiempo, ha acumulado poder, ha acumulado recursos, tiene las posibilidades de adquirir toda la producción, incluso de un bien específico. Ya eliminada la exigencia de la carta de autorización y en medio de esta investigación de las autoridades, el mismo grupo de empresas siguió acumulando contratos millonarios en las últimas licitaciones de la gestión de Yadira Enríquez, antes de que hiciera pública su renuncia el 2 de octubre. Al analizar algunas de estas licitaciones para la adquisición de arroz, aceite y otros insumos para ser donados a familias pobres, iniciada el 17 de septiembre, por más de 904 millones de pesos, nos encontramos con el mismo patrón. Entre las 7 empresas adjudicadas, 2 recibieron los mayores montos. Inversiones QT, más de 318 millones de pesos, y empresas integradas por más de 236 millones de pesos. Estos 2 últimos productos fueron comprados por el Plan Social a sobreprecio. Una caja de aceite a 2.276 pesos y una caja de pasta de tomate a 2.967 pesos. Si la comparamos con la otra licitación de comedores económicos que se realizó un mes después, que pagó los mismos productos. Las cajas de aceite a 1.476 pesos y las de pasta de tomate a 2.165 pesos. Estas licitaciones se hicieron con las mismas marcas y el mismo producto, pero 800 pesos más caro. Y eso, por la cantidad involucrada, se refleja que hay una gran diferencia de 134 millones de pesos. Más costoso para el Estado, solo en esos 2 productos. Otro ejemplo de irregularidad se registró en el proceso 2025-0003, iniciado el 11 de abril de este año, para la compra de electrodomésticos y enseres del hogar. De los más de 674 millones adjudicados, 9 empresas recibieron un total de apenas 11 millones de pesos, mientras los restantes 663 millones de pesos fueron asignados a 2 compañías del entramado. Empresas integradas con más de 140 millones de pesos e Inversiones QT, señores, con 523 millones de pesos. Ahora hay el prepago, están utilizando el prepago, de que van a la fábrica y yo te voy a dar 200,000 pesos, por decir una cifra, y ya cuando los otros van, tienen esa compra. Es correcto, eso está identificado. Al tener acceso a información privilegiada,
saben cuándo van a lanzar los procesos y pues se preparan para comprar, separar la producción de algún tipo de los bienes que las instituciones pretenden adquirir. Este entramado de Munir Kuri creó nuevas empresas como Mediterráneo Investment SRL, registrada en julio del 2024, en la misma dirección que Inversiones QT, Avenida Gregorio Luperón 77. Un ejemplo es la compra de alimentos destinados a los privados de libertad. En esta licitación, iniciado el 21 de mayo y adjudicado por más de 744 millones de pesos a 59 empresas. 44 millones de pesos fueron asignadas a esta nueva empresa que apenas solo 1 año y 4 meses creada ha recibido adjudicaciones por más de 4.500 millones de pesos desde diciembre del 2024, cuando ganó su primera licitación en los comedores económicos, extendiendo sus contratos a instituciones como EGI, INAIPI, INAVIE, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, OPRED y PROPER. Cuesta también mucho pensar que si uno hace una denuncia, como se hizo una denuncia sobre varios de los que están participando ahora, que son sometidos a esta investigación, y el funcionario siguió contratándolos y aceptando su licitación, ¿está bien eso? ¿Procedió correctamente? ¿O siguió hacia adelante porque la impunidad es parte del juego? Bueno, puede ser muchas razones. Esa respuesta la puede tener quien decidió continuar y a continuar sus procesos de contratación. ¿Es posible que esto se haga sin la participación de los No hay funcionarios? forma de un acto de corrupción vinculado a las contrataciones que no exista la participación público-privada. No es posible solo un funcionario y no es posible solo un proveedor o alguien del sector privado. Siempre en los casos de corrupción que hemos conocido hasta este momento está la participación público-privada. Entonces, en la investigación que ustedes sometieron, ¿es posible que caigan algunos funcionarios? Mira, no lo sé, porque la investigación nuestra está delimitada específicamente a esa estructura de proveedores, pero el Ministerio Público tendrá toda la libertad de profundizar en la investigación. Otro elemento que llama la atención de esta y otras licitaciones es cómo los pliegos de condiciones, que deberían garantizar transparencia y libre competencia, se han convertido en el instrumento perfecto para manipular procesos. A través de especificaciones técnicas tan precisas que solo un oferente puede cumplir, se cierran las puertas a la competencia y se direccionan los contratos hacia los mismos beneficiarios de siempre. Por ejemplo, las neveras Frost, una tecnología en desuso en estos tiempos, debido a que es necesario apagarlas periódicamente para retirar la escarcha tóxica que produce, al punto de que grupos empresariales importantes especializados en la importación de estas neveras las sacaron hace años de su carpeta de productos. Pero el plan social las licita, las pide, y lo hace desde el 2020, como si fuera un avance tecnológico. También se violan otras especificaciones, como las marcas que tengan más de 10 años de presencia en el mercado nacional, pero son otorgadas a marcas que pertenecen a Kuri, como esta, por ejemplo, de lavadoras y secadoras, Simplify Electronics, una línea traída de China sin marcas, registrada por la misma empresa que participa en el proceso Inversiones QT en diciembre del 2024. Es decir, ni siquiera tiene un año de existencia, ni es reconocida, ni es una planta que las fabrica, la traen de China y le ponen aquí cualquier marca, lo que demuestra el gran nivel de descontrol y de control de este grupo. Como si fuera poco, también hay indicios de falsificación de registros sanitarios de macarrones comprados en Turquía y empacados por Inversiones QT para el plan social. Al consultar en la página web de Salud Pública, el número que aparece en las cajas no da ningún resultado. Pero eso tampoco le ha impedido ser el gran ganador de las licitaciones en el plan social y comedores económicos. La falsificación de documentos, una práctica extendida. Actualmente
Debemos tener un poco más de 200 proveedores inhabilitados por participar en los procesos de contratación sobre la base de la ilegalidad, y una de las mayores es falsificación de documentos, falsificación de garantías de seriedad de la oferta, falsificación de registro mercantil, falsificación de declaración jurada de impuestos, falsificación de títulos universitarios, y sembrar las bases para que las instituciones hagan la debida diligencia, que puedan verificar, no solamente tener un documento, verificar la veracidad de esos documentos es un elemento fundamental, y por eso hemos logrado detectar innumerables niveles de falsificación. Pero debemos seguir profundizando en esto, y por eso avanzar en temas de interoperabilidad, de cruce de información en línea. El expediente depositado ante la Procuraduría también incluyó testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de procesos ganados de buena lid. ¿Cuáles eran las amenazas que podrían De producirse? que no iban a hacer negocio más con el Estado, que si no accedían a esas presiones, pues no iban a ser adjudicados. Y hay proveedores que han colaborado con la investigación y que han señalado de manera muy clara todos esos mecanismos y cómo se orquestaban. Contrataciones Públicas también enviará el expediente a Procompetencia para que profundice en los posibles acuerdos ilegales de manipulación del mercado estatal. Durante años se ha abogado por la creación de un nuevo marco legal con un régimen sancionador más estricto. Finalmente, el 27 de julio se promulgó una nueva ley, la 47-25. La nueva ley que va a entrar en vigencia a finales de enero, ¿en qué consiste y en qué va a ayudar a la Dirección General de Contrataciones Públicas? Sí, la nueva ley de contrataciones públicas primero fortalece las competencias de esta dirección, y lo más importante es que esta ley le devuelve el sistema de consecuencia al sistema de contrataciones, que debemos repetir. En el 2006, cuando se aprobó la ley, la modificaron 6 meses después, y una de las razones de la modificación fue eliminar todo el sistema de consecuencia. Por eso... O sea, que le quitaron las garras. Todas las garras. Ese periodo yo lo bauticé como los primeros pasos del inicio de la era de la impunidad. Y hoy tenemos una ley que tiene un sistema de consecuencia muy robusto. Estamos muy satisfechos con la ley que tenemos, porque establece sanciones no solamente para los funcionarios, establece sanciones para los proveedores, establece sanciones para todos los actores del sistema, y además de las sanciones administrativas, establece sanciones de tipo penal. En la ley de contratación establece sanciones de tipo penal que van de 2 a 10 años de pena privativa de la libertad. La creación de nuevas empresas, los vínculos cruzados entre oferentes y el uso de mecanismos cada vez más sofisticados, pero también agresivos, como amenazas e intimidaciones a los proveedores que han ganado de buena lid, evidencia que el negocio de venderle al Estado sigue siendo un terreno fértil para la colusión y el fraude. Y aunque hoy el expediente reposa en manos del Ministerio Público, este cártel de proveedores no solo muestra cómo se desangra el dinero público, también expone la fragilidad de un Estado que, a pesar de conocer sus debilidades, todavía no logra cerrarle el paso a quienes dominan desde la sombra las reglas del juego. Un juego que se conoce desde hace mucho y que ahora las autoridades están tomando el control en él. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Esta parte del programa lo que quiere es profundizar un poco más en las noticias, porque uno ve 3, 4 párrafos, algún testimonio, pero no profundiza, no sabe realmente qué puede estar pasando. Y como es algo que es de suma importancia para una gran parte de la ciudadanía, sobre todo los familiares y los allegados que directamente o indirectamente están afectados por una falla eléctrica del INCART. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Qué está pasando en realidad? ¿Y cuántas personas se han visto afectadas por esto? Es la profundización de la noticia de esta semana. El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, INCART, un hospital público de tercer nivel especializado en cáncer, dependiente del Servicio Nacional de Salud, inaugurado el 15 de agosto del 2012, que cuenta con una nómina de 1.085 personas entre personal médico y administrativo, una facturación mensual de más de 80 millones de pesos por concepto de los servicios afiliados de ARS y una subvención mensual de 74 millones de pesos. Este domingo a las 3 de la tarde se produjo una falla eléctrica en la institución que se extendió por más de 5 días y afectó a pacientes, incluyendo niños, con cáncer o alta sospecha de la enfermedad, de los más de 600 pacientes que acuden diariamente a este centro, algunos de los cuales expresaron su preocupación e indignación a través de las redes sociales. Esto es increíble, esto no tiene madre. No hay luz en el INCART. Prácticamente todo el hospital resultó afectado. Emergencia, la sala de cirugía, las áreas de consulta y quirúrgicas. Estas últimas no podían funcionar sin un equipo de enfriamiento porque se podría convertir incluso en un medio de contaminación. Mientras cientos de pacientes sufrieron la incertidumbre y la angustia de no poder detectar la enfermedad o continuar sus tratamientos, como fue este caso. Tuve diagnóstico de colon, tuve retrasado como 5 días que no me daban la quimio, pero ya gracias a Dios hoy ya pudieron dármela. Yo vine aquí como 4 veces vine yo. Que no había sistema, que estaban dañados, que estaban trabajando en eso. Tenía que revisarse una biopsia que se le hizo aquí y por la luz fue imposible. Y ha sufrido fuertes dolores por no saber los resultados de la biopsia durante más de una semana. El problema existente, ¿cuál fue? Sí, tuvimos el domingo, alrededor de las 5 de la tarde, fuimos avisados de que tuvimos una eventualidad en el sistema eléctrico. Esto se ha relacionado con las lluvias que semanas anteriores tuvimos. Hubo muchas precipitaciones, las cuales congestionaron los suelos. Entonces, producto de esto, los breakers y el área eléctrica sufrió una avería. Los breakers se dañaron, se quemaron. Y usted sabe que los breakers son los que aíslan la energía. Entonces, como un medio de defensa para proteger los equipos, aquí manejamos equipos de alta complejidad que son muy sensibles a la temperatura y se vieron no afectados porque el breaker hizo su función de paralizar que no continuaran. Pero tenemos indicios de que esas fallas parece que se pudieron haber prevenido. Tuvimos acceso a una carta fechada el 31 de octubre de este año, 3 días antes de que ocurriera la falla, donde la sección de mantenimiento solicitaba a la encargada administrativa del INCART, Daisy City, el servicio de desmonte, adecuación y previa interconexión para circuito de alimentación eléctrica de 2 UPS de 500 kilovatios que costaban 2.9 millones de pesos. Esto con urgencia, debido a que los cables se estaban sobrecalentando, ocasionando bloqueo del breaker general. Fue un descuido.
Se había notificado con antelación, se habían hecho hasta presupuestos para evitar esta situación. De no ser atendida esta falla de manera inmediata, podría ocasionar un cortocircuito, provocando interrupciones eléctricas en el hospital completo, tal como ocurrió. Eso se socializó entre toda la gran instancia de la institución. Se socializó, tuvimos dos encuentros para eso. Se le puso presupuesto, creo que tiene fecha del 30 del mes pasado, creo. También afirmaron lo siguiente: recomendamos que este servicio sea realizado antes de los días festivos de Navidad, debido a que para ese periodo tenemos mayor demanda energética y, por ende, menos probabilidades de interrupción eléctrica. Es decir, conscientes de la emergencia, le dieron el plazo que entendían era lo más cercano y factible y posible para hacer el trabajo. Pero definitivamente había una emergencia. Le mostramos esta comunicación a la directora y esta fue su explicación. Por la lluvia, pero yo tengo esta carta donde dice que ustedes sabían de ese problema y no lo resolvieron en agosto. Ahí no veo la fecha exacta que diga agosto, veo que dice 31 de, pero no especifica esta parte. No, específicamente, usted leyó lo que dice, aparte de la fecha. Es precisamente lo que usted acaba de mencionar, los breakers, y que se quemaron y que había un grave problema que costaba 2 millones de pesos y que había que hacerlo con urgencia para evitar que precisamente todas las áreas que usted mencionó quedaran sin servicio. Sí, aquí veo que dice algo relacionado con el tema, pero también veo que dice que debe realizarse los días festivos de Navidad. O sea, usted sabe que este edificio fue fundado hace 13 años. Con la data que había en el hospital, que anteriormente había pasado eso, ¿verdad? Nosotros revisamos y concluimos que había que sustituir breakers y alambre del cableado eléctrico que alimenta el hospital de manera general. ¿Han hecho ustedes un estudio de cuántas personas han sido afectadas y qué buscaron como solución para que esas personas no fueran afectadas directamente? ¿Las trasladaron a otro sitio, las llevaron a otro sitio o las dejaron así? Estamos trabajando en el levantamiento porque tuvimos también afectado todo lo que fue el sistema, el data center, que es el servicio de comunicación que nosotros tenemos, se vio afectado. Por lo mismo, porque tuvo que desconectarse porque era muy sensible y no queríamos que se dañara. Mire, un desastre. No hay luz. Sin conocer todavía la magnitud en la consecuencia que tuvo este apagón en los pacientes, podemos suponer, tomando en consideración el caso que vamos a presentar, que hubo mucha ansiedad, por lo menos en ellos. Y vamos a ir para que tanto el cardiólogo como el anestesiólogo vieran ya todos esos resultados para que entonces nos fijen una fecha de cirugía. Entonces ahora, ya con muchos estudios vencidos, hay que ver si ya la semana que nos atienden va a tener validez para ese seguimiento o qué va a pasar. Esos estudios tuvieron un costo pasado los 10,000 pesos. Cuando uno asiste a un centro y más su madre, uno quiere recibir un servicio. Y cuando fuimos y estaba todo detenido, yo quizás queriendo darle fuerza a mi madre, fue muy difícil. La tarde de este viernes, los servicios se restablecieron completamente. La salud pública se sostiene o se apaga en los detalles que no se ven: el mantenimiento, la previsión, la responsabilidad. Porque la falla de electricidad en un hospital no se trata solo de un problema técnico, sino de un apagón que puede costar una vida.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Bueno, sorpresivamente una jueza del Constitucional acaba de decir que ya es tiempo y ya estamos preparados como para que los militares y la policía voten. Yo no sé si la magistrada Díaz tendrá alguna argumentación válida para eso, pero me provoca hacer un trabajo sobre esa declaración importante, porque posiblemente viéndolo así a priori, ¿y por qué no? Ya deberíamos tener la madurez suficiente, democráticamente hablando, para que los militares y los policías puedan votar sin tener que recibir una orden. ¿Lo creen? Veamos.
que no tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos. A mi modesto juicio, es tiempo ya de ir pensando en que los miembros de las instituciones militares y policiales se les incorpore a ejercer el sufragio. Este planteamiento de la jueza Sonia Díaz Hinnoa ha reabierto un tema que muchos daban ya por cerrado. ¿Deben los militares y policías tener derecho al voto en República Dominicana? Una discusión que toca fibras profundas de la historia política nacional y que obliga a preguntarse si el país está preparado para un paso que podría redefinir el equilibrio entre democracia y poder militar. Implica modificación constitucional, implica un conflicto de poderes, implica un debate que traería nada bueno dentro de la clase política, es decir que no me parece prudente ni siquiera llevar a cabo esta discusión en este momento. Yo saludo que esta magistrada haya traído el tema al debate, pero hay que ver si la sociedad ya está preparada, si nosotros tenemos instituciones tan fuertes como para permitir que los militares puedan ejercer el derecho al voto. El artículo 208 de la Constitución prohíbe expresamente el voto de los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, estas prohibiciones no siempre existieron. Entre 1854 y 1924, los oficiales dominicanos sí podían votar. Cuando yo entro a ser militar, yo decido por cuenta propia, no tengo una cabeza, no me están obligando a ser militar, y eso implica una disciplina, eso implica que te trasladan, eso implica sacrificios con tu familia, en muchos casos eso implica que tu vida corre peligro y también tiene limitaciones como participar en el activismo político y otras más. Hay países de América Latina en los que están Cuba, Haití y República Dominicana, que mantienen la prohibición absoluta. En cambio, Chile, México, Argentina, Colombia y Bolivia, los militares y policías pueden votar bajo reglas específicas. Algunos los hacen en recintos separados, otros sin derecho a postularse a cargos electivos o expresar militancia política. En esta investigación de Funglode se resaltó que entre los países analizados de América Latina, 11 de 16 permiten el voto en los militares y policías con algunas de estas restricciones. Esa es una condición que existe en algunas de las constituciones que aprueban el voto de los policías y los militares. Es decir, usted puede votar, pero no puede hacer pronunciamiento político ni puede ser objeto de elección. La propuesta de que los uniformados solo elijan, pero que no sean elegidos, plantea un equilibrio entre el derecho ciudadano y la necesidad de mantener la disciplina institucional. Sin embargo, incluso esa opción exige madurez democrática y garantías de que el voto será libre, secreto y sin presión jerárquica dentro de los cuarteles. Este es un país muy politizado y los militares y los policías tienen sus sentimientos políticos y tienen derecho a tenerlo. En algún momento deberá abrirse la posibilidad de que ellos puedan elegir, no ser elegidos, elegir. Porque no me imagino a un policía regidor o alcalde de un lugar. Únicamente El Salvador, Nicaragua y Venezuela permiten tanto el sufragio como la afiliación partidaria y su posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular. El debate apenas comienza entre los que defienden el derecho ciudadano y quienes prefieren mantener la neutralidad de las fuerzas del orden. La pregunta sigue abierta. ¿Está lista la democracia dominicana para el voto militar y policial? ¿O solo el hecho de la pregunta ya tenemos la respuesta? Hace 3 meses denunciamos las deplorables condiciones en que se encontraba el residencial Don Antonio en Nigua, San Cristóbal, un proyecto que se presentó como símbolo de accesibilidad a la vivienda digna, pero que en la práctica, al igual que en otros residenciales del plan del Ministerio de Viviendas llamado Familia Feliz, según las denuncias que hemos recibido, se terminó convirtiendo en un foco de considerables deficiencias de construcción.
Luego de esa investigación, el Ministerio de Vivienda y los desarrolladores prometieron corregir las fallas. Vamos a regresar al residencial para ver si efectivamente eso se cumplió. No es familia feliz, es familia infeliz. Y estamos muy desconformes. A nosotros se nos vendió esto como un paraíso. Muchos de los que vivimos aquí estamos asustados. El precio de construcción de estos apartamentos de 40 metros para personas de bajo recurso fue de 56,000 pesos el metro cuadrado de construcción, por encima de lo establecido para viviendas de estas características y en esta zona. ¿Se ha mudado todo el mundo aquí? No. Bueno, hay 82 familias, alrededor de 82 familias. ¿Y las otras por qué no se han mudado? Cuidado. Están pagando alquiler y pagando el apartamento al mismo tiempo por las condiciones que son infrahumanas. Los adquirientes siempre confiaron en que le iban a entregar los apartamentos como aparecen en estos brochures, con canchas, áreas comunes, parqueos, área ecológica, supermercados y escuelas. Y 1 año y 8 meses después no tienen esas facilidades prometidas, pero ni siquiera tenían lo más básico, agua ni luz, además de que la estructura presentaba serios problemas. No hay forma que me suba agua, mire, está abierta. Es una gota de agua y mire el de sin agua. Mira, oh my God. Si yo lavo en mi baño, el agua cae abajo, al primer piso. Yo estoy en el segundo, cae al primer piso. Las grietas, en mi apartamento, que ellos lo vieron, hay un hoyo de lado y lado. Las grietas todas son de lado y lado. Y tenemos el miedo constante. Tras la emisión de este reportaje, el Ministerio de Viviendas y Edificaciones nos envió una respuesta oficial. Aseguraron que la constructora Almabani asumió el compromiso de corregir los defectos de construcción, incluyendo la mejora del sistema de agua, bombeo, la iluminación, la revisión de los parqueos, la regulación de los accesos y la rehabilitación de áreas verdes y recreativas. Pidieron un plazo de 3 meses para resolverlo todo. Hoy, 3 meses después, volvimos al residencial. Las familias aseguran que poco o nada ha cambiado. Hasta ahora ellos no han resuelto nada. Hasta ahora, según mi punto de vista, ellos no han resuelto nada. Hasta ahora se ha arreglado la calle allá adelante y el parquecito ahí. Más nada. El problema del agua persiste, ya que las familias deben comprar la misma en camiones a precios que superan los 700 por tinaco. Mientras tanto, en los apartamentos, los problemas se multiplican. Filtraciones nuevas, ventanas incompletas, techos que gotean incluso en los pisos superiores. Yo sé que ellos están trabajando, hacen como 1 mes trabajando en la parte del techo, que han tratado varias veces de poder cubrir una filtración que tiene y no han podido cubrirla. Le hacen, no sé, le tapan, vuelve otra vez con las mismas filtraciones. Esto aquí es cuando tú friegas, mira, para que el agua caiga ahí, porque si cae ahí, mira, ahí tiene agua. Tuve que desconectar la estufa, que es eléctrica, tiene parte eléctrica, y no estamos usando la estufa por el tema que nos ha dado corriente varias veces. Grietas, filtraciones, gas dentro de las viviendas, problemas eléctricos y silencio oficial. 3 meses después, el residencial Don Antonio sigue siendo el retrato del abandono institucional. Esa llave yo la cambié hace 1 mes y el salite se la está comiendo. Todo eso hay que cambiarlo mensual. Esta no es la primera denuncia que recibimos sobre proyectos del Plan Feliz del gobierno. 3 comunidades distintas han reportado situaciones similares, como esta del residencial Don Antonio. También fuimos al Trapiche y ahora el de Hato Nuevo, recién inaugurado. Y todos presentan lo mismo: viviendas deterioradas, filtraciones, falta de agua y áreas comunes abandonadas. Y la falta de una contundente posición oficial para resolver esto, porque haciendo reparaciones que no solucionan y que solo demuestran que la irresponsabilidad de constructores privados en sociedad con instituciones públicas aumentan, en este caso, la posibilidad de que la familia feliz, pobre, siga siendo pobre y no feliz.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Así es, Fotocrónica con Franklin Guerrero. Muy buenas noches, Nuria Piera. Un caluroso abrazo para ti y seguimos trabajando. Vamos a la fotocrónica del 8 de noviembre del 2025. El pasado domingo fue de mucha alegría en San Francisco de Macorís y la zona geográfica del Cibao Central, con la entrega del moderno Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón, que cuenta con 329 camas, de las cuales 294 son destinadas a hospitalización y 35 a cuidados intensivos. Tiene 35 consultorios, 6 quirófanos, banco de sangre, farmacia, morgue y laboratorios clínicos. El presidente Abinader dijo al hacer uso de la palabra
que es el hospital regional más completo y avanzado del país. Felicitó al ingeniero Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, que al hacer uso de la palabra dijo que cada una de esas obras forma parte de una visión integral acerca de la salud de las comunidades, que es mejorar la calidad de los servicios y una atención digna. Por otra parte, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo que la obra marca un avance trascendental para la salud en la región nordeste. En otro tema, paralelamente, el INDESPRE implementaba un programa de presencia activa de las comunidades afectadas por la tormenta Melissa, con la llamada Ruta Alimentaria y los mercados de productores. La presencia de su director, David Herrera, le dio el carácter oficial que había dispuesto el presidente de la República en las reuniones de evaluación del paso de la tormenta. Muchos víveres y otros componentes de la alimentación eran vendidos a bajos precios y en las comunidades donde se instalaron. Fueron, por ejemplo, Vallejuelo, Pedro Corto y otras comunidades del sur que resultaron beneficiadas. Vamos a otro tema y es el de la semanal de este lunes 3 de noviembre. Allí en el Palacio Nacional el presidente anunció la suspensión de la llamada 10ª Cumbre de las Américas, que se celebraría a finales de este año en la República Dominicana. Dijo el presidente que habían consultado con sus socios estratégicos del hemisferio y consideraron que no existían condiciones para una actividad tan trascendente para la región. Dijo, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, fue quien tuvo a su cargo dar las explicaciones y decir que quedaba pospuesta posiblemente para el año próximo. A las pocas horas del anuncio de la suspensión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por su cuenta de X, respaldó la medida dominicana de la suspensión y valoró la amistad del gobierno dominicano en armonizar juntos los problemas regionales. En otro tema, mientras tanto, las noches en la frontera siguen siendo de aplicación de las medidas dispuestas por el presidente de la República en el aspecto de la migración ilegal de nacionales haitianos. Por ejemplo, en el municipio de Mao Valverde, sección de Boruco, fueron apresados 29 indocumentados que llegaron de manera irregular con la complicidad de dominicanos. Eso fue en 3 vehículos. Los detenidos fueron conducidos a la sede de la 4ª Brigada del Ejército para los fines de deportación por migración. Por otra parte, en otro tema, sobre el anunciado simulacro en todo el país que de manera puntual realiza el COE y demás instituciones de protección ciudadana, se ejecutó en todo el país. La Dirección General de Migración tomó participación en el mismo en su sede central, que de manera organizada movilizaron a la zona exterior y en el orden establecido. En la fronteriza provincia de Dajabón también se efectuó el simulacro de manera ejemplar. Allí cohesionó a todas las instituciones públicas como el Ejército, la Policía, la Defensa Civil y los heroicos miembros del Cuerpo de Bomberos. Estuvo presente, como siempre, el alcalde Santiago Riverón. En otro tema, el día jueves de esta semana cayó día 6, fecha de la conmemoración de la llamada Constitución de San Cristóbal. Allí estuvo el presidente y todo su gabinete en las actividades oficiales. Fueron estas la misa solemne del Tribunal Constitucional, presidida por su presidente, el doctor Napoleón Esteves Lavandier. Los jueces reflexionaron sobre los deberes fundamentales de los ciudadanos y el fortalecimiento del país y la convivencia en armonía. Pocos momentos después se efectuó el esperado desfile cívico-militar cerca del Parque Central. Lo inició la llegada del presidente Abinader y las salvas de 21 cañonazos, seguido del himno nacional por la Guardia de Honor del Ministerio de Defensa. Contó la actividad con la presencia de los estudiantes de más de 90 centros de educación públicos y privados, que llevó alegría al ambiente. Habló el de Efemérides Patrias Juan Pablo Uribe, la gobernadora Pura Casilla y el alcalde Nelson de la Rosa. Estuvieron también presentes el ministro de Defensa Carlos Fernández Onofre, la de Interior y Policía Farideh Raful, el ministro de Educación Luis Manuel de Camps y otros funcionarios de menor jerarquía. Y por último, la semana se vio matizada por las posiciones radicalmente opuestas del senador por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, y la del alto dirigente del PRM, Yayo Sanz Lobatón. Uno parece proponer la eliminación de los subsidios y que la indexación sea en base a un salario más alto que el actual. Y el director de aduanas, Sanz Lobatón, le pregunta de dónde el gobierno va a sacar dinero para los planes sociales y la ayuda del pueblo. Así termina esta semana. Bueno,
como todo pasa rápido, este año pasó rápido, el programa también pasó rápido y hemos finalizado. Así que será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un fin de semana largo, cuídense mucho. Si van a pasear, lleguen a casa como debe ser, sanos y salvos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Ahora el Antinoti.
Atención fanáticos del disparate nacional, bienvenido al Estadio Quiqueya de la opinión pública. Primer turno al bate. El Poder Ejecutivo observa la ley de residuos sólidos y lanza una bola de desmonte al fondo. Pero los calimetes y cucharas fueron ponchados sin misericordia. En el segundo inning, la diputada Barceló propone limitar la cesantía a 6 meses, pero el PRM le grita desde el dugout: esa jugada está en nuestro manual. En el tercer episodio, la Cumbre de las Américas se pospone como si fuera un juego suspendido por lluvia diplomática con Estados Unidos. Y cerramos con Morrison, que celebra mejoras en el tránsito mientras los tapones siguen bateando de jonrón. Y como si fuera poco, el Licey pierde su 5º juego en línea, demostrando que hasta en la pelota hay reformas que no arrancan. Así que juega la política dominicana con más foul que hit, más prórroga que reforma y más tapón que solución. Pero ven acá, el Neto Jerez. ¿Y es que Faride no termina de calentar porque aún está en el bullpen? Supuestamente acosan a la presidenta de México. ¡El diablo! ¡A la presidenta de un país, coño! Hacen simulacro nacional de terremoto. Ese simulacro duró 13 minutos. Los tigres por mi casa, mira, hacen un hoyo en la pared para salir más rápido que el temblor. Nos dejaron plantadito. Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026. Nos dejaron con la chacabana en las perchas, mi amor. Ya están pagas, ¿verdad? El PLD dice que no dejará que toquen la cesantía. Ay, mijo, cómo da vuelta la vida, ¿eh? Abinader le pone fin al plato de FOM. Se jodió el bajo mundo porque ahora van a tener que darnos el pastel en hoja, en la mano, ¿eh? Y Milton Morrison celebra mejoras en el tránsito. Ahora en ese tapón de la Kennedy, tú te da tiempo de ver una serie completa de Netflix. ¡Diablo! Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Bienvenidos a una nueva emisión del Antinoti. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlo. En México, no aquí, en México, la cosa está que arde. La presidenta Claudia Sheinbaum denunció públicamente que fue acosada por un hombre durante un evento. La presidenta dijo: si se lo hacen a la presidenta del país, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en el país? Ahora, yo no quiero pecar de mal pensado, pero siento que hay muchas cosas que son como muy de coincidencia. Primero, la presidenta dice que en el limbo, dejándose manosear así como el que no se diera cuenta, según el video. La seguridad que estaba de que lejísimo de ella, convenientemente. Y la cámara grabando en el momento y ángulo perfecto, no sé, Rick. Me parece falso. Son vainas raras. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Pero ahora es que la cosa se pone buena, porque adivinen, señores, la gente ni corta ni perezosa se dio cuenta de que probablemente este intento de polémica se armó corriendo para tapar a otro lío que pasó hace menos de una semana. Resulta que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el único alcalde de México, creo yo, desde aquí, desde donde yo estoy, que no está ligado e incluso combatió el narcotráfico y la delincuencia, fue desvivido. Y lo peor es que él llevaba rato pidiendo seguridad y apoyo a la presidenta porque sentía que su vida corría peligro y desgraciadamente no se equivocó. Este miércoles se realizó el 5º simulacro nacional de evacuación por terremoto organizado por el COE en República Dominicana. Según los informes, millones de personas, millones de dominicanos participaron y edificios como el Guacal fueron evacuados en un tiempo récord de 13 minutos. Incluso mandaron alertas a los celulares de todo el mundo. Bueno, no de todo el mundo, yo nunca recibí nada. Cuando nos toque, Dios nos libre, porque no queremos que nos toque, pero hay antecedentes históricos que nos colocan a nosotros en 14 fallas sísmicas activas y en el 1946 tuvimos un evento bastante fuerte en el país que provocó inclusive un tsunami. ¡Ey! Está muy chulo, 13 minutos para bajar el Huacal. Ese edificio es gigantesco. Entonces yo me imagino que los que salieron primero aprovecharon y una mitad se quedó en el parqueo hablando de disparate y la otra mitad aprovechó para ir a comprar refresco y empanada porque daba tiempo. O sea, yo no voy a criticar si es mucho o poco tiempo, porque la verdad que el Huacal es grande. Pero espero
que el dominicano aprenda a tomar medidas y tanto el gobierno como la población sepa que, o sea, qué debe hacer y qué no debe hacer en caso de desastre. Yo lo único que espero es eso. Cada edificio tiene su vida diferente, o sea, no va a ser el mismo tiempo de evacuar un edificio de este tamaño y esta característica que uno de menos. Está dentro de los planes de cada uno. Aquí, el 21 simulacro que practicamos a diario es el de que somos un país funcional. La gente oyó la alarma en el celular, pensó que era una alerta de que la factura de este se había vencido. Sí, oye, cuando a mí me llegó este mensaje, yo pensaba que era una oferta de doble recarga, que me la mandan a cada rato. Yo pensaba que era eso. Qué desilusión me llevé yo. Ay, el gobierno dominicano anunció, vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. No era así, una cosa así. Volvió con el rabo entre las piernas, que la Cumbre de las Américas, que iba a celebrarse en Punta Cana, fue pospuesta para el 2026. Esta decisión, según el comunicado oficial, se tomó en consulta con la OEA y con el respaldo de los Estados Unidos. República Dominicana informó el lunes que pospuso para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas prevista para diciembre, tras un cuidadoso análisis de la situación en la región, sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el huracán Melissa. El evento estaba pautado del 1 al 6 de diciembre de 2025. Los organizadores informaron que harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que ampliarán el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan. En buen dominicano, nos sacaron los pies, señor. Hicimos la fiesta y no vino nadie. Es como la quinceañera que se queda con todos los bizcochos y el DJ, bueno, que cobró sin tocar porque los invitados prefirieron irse, ¿qué yo? Para la casa de los foques, no sé. ¡Wow! ¡Qué huevo! Venezuela, Cuba y Nicaragua ya habían sido excluidos para esta edición, como ocurrió en la anterior por considerar los regímenes dictatoriales. México y Colombia declinaron su asistencia en rechazo a esta medida. Estados Unidos desplegó en agosto buques militares, aviones de combate, un submarino y miles de soldados para supuestas operaciones contra el narcotráfico, con Venezuela como principal objetivo. Es que, señores, con ese lío que tiene Trump, que es enemigo como de 5 países de esta región, Bukele, que no quiso venir porque no se lleva bien con tío Abiy, y Nicaragua, Venezuela y Cuba, que no los invitaron a la fiesta. Es que los demás países pensaron, no, mi hermano, espérate, yo no voy a coger tapón y pasar calor porque se le fue la luz al hotel. No. Pensaban, yo me quedo aquí en mi casa. Y ahora van a tener que usar esa decoración para la fiesta de Navidad del PRM. Hey. ¡Qué dolor! Hey, pues, y que se pongan la chacabanita y que vayan ahí a esa fiesta con eso. Se armó un lío nacional después de que una diputada del PRM, Carmen Ligia Barceló, saltara con la idea de modificar la cesantía laboral. De inmediato, los paladines del PLD, que parece que estaban dormidos, señores, y ha despertado después que oyó este tremendo disparate. Bueno, ellos dijeron que eso es cubiar al pueblo dominicano y que si tocan la cesantía, ellos van a llevar ese pleito hasta el Tribunal Constitucional si falta. Limitar la cesantía a 6 meses, aunque un empleado haya servido 20 años en una empresa, constituye un retroceso jurídico y moral que el Congreso no puede permitir, la Constitución lo prohíbe, reducir derechos adquiridos, y ese principio es innegociable. Y uno se ríe y todo, pero ¿ustedes creen que yo me imaginé que en algún momento yo tuviese que darle la razón en algo al PLD? Jamás. Pero tristemente es la verdad. Esta diputada tiene la valentía de, saltar, los timbales, compadre, de saltar con esto, buscando el beneficio de los empresarios y pintándonos la vaina con el, no sé si el decorado bonito de que estamos modernizando la cesantía. No. Nuestro bloque, en el artículo 80 y vigente, reconoce un sistema progresivo de compensación por antigüedad que garantiza un pago proporcional a los años de servicio. Sustituirlo por un monto fijo, sin distinguir el tiempo laborado, rompe el principio de justicia y elimina la protección que ha sido sostenida la paz laboral durante más de 3 décadas. Esto es increíble. Ahora, si por vaina del diablo eso escala, yo creo que ese día
sería ya el colmo o el punto de quiebre que el pueblo dominicano necesita para salir a regarse a la calle dominicana. A mí me quitan esos chevitos y salgo a quemar goma, coño. Hermano, Bueno. goma no. El palacio entero se lo prendo en candela, abusadores, coño. dale. Este país va a coger fuego en la Peña Gómez, 4X. güey, Peña Gómez, ¿qué? Se jodió el pastel de hoja ya. El Poder Ejecutivo observó la ley de residuos sólidos y le puso fecha de muerte al plástico de un solo uso. Y agárrense, al FON. ¡Al FON! O sea, un recurso nacional, el FON. Esto fuera, según la propuesta de Abinader, en 12 meses ya no se podrá usar. Bueno,
presidente de la República, Luis Abinader, observó la ley sobre gestión de residuos sólidos aprobada recientemente por el Congreso Nacional con el objetivo de lograr un equilibrio entre la libre empresa, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Se acabó el picapollo, porque ¿dónde vamos a comer ahora? En la mano, en fundita. Nos van a dar los 3 golpes en una hoja de plátano, como si estuviéramos en el campo. ¿Dónde va Rochi a beber su... ¿qué es lo que él siempre tiene en el vaso? Porque yo no... Tú me vas a decir a mí que tú no sabes. Entre los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, se establece un plazo de 12 meses para eliminar el uso de plásticos de un solo uso y FOAM, excepto los envases tipo laptop y bandejas, que tendrán 24 meses adicionales por no contar con sustitutos viables en el mercado. Asimismo, se otorga un año de gracia para que los comercios inicien el cobro de fundas plásticas no biodegradables mientras se realizan campañas de sensibilización para fomentar el uso de bolsas reusables o ecoamigables. Yo entiendo lo del medio ambiente y lo apoyo y estoy de acuerdo, pero aquí el gobierno, yo creo que está empezando como la casa por el techo. ¿Por qué? Porque antes de quitar el plato de picapollo, que hay que eliminar el fondo, yo no estoy diciendo que no, pero ¿por qué no dicen con qué materiales o cuáles son las opciones con las cuales se va a sustituir el fondo? Relájate, mi amor. ¿Por qué? No me Eso puedo es bueno. Ahora el concón te lo van a tener que dar en un plato de verdad, aunque sea para lavarlo ahí mismo, la ponchera, pero relájate, mi amor, respira. No, hay que buscar opciones, producción. Sencillamente. Y para cerrar, el director del Intrant, el mejor director que ha tenido el Intrant, Milton Morrison, andaba celebrando las grandes mejoras en el tránsito de la capital. O sea, él estuvo como un mes perdido. Bueno, y no sé, como que se sentía aburrido de repente y dijo, déjame inventarme otro disparate más. La llave de paz la tenemos en los bolsillos. Lo que hemos logrado en esta etapa es lo siguiente: hicimos más eficientes los semáforos en los puntos clave para mejorar el flujo de tránsito, eliminamos giros que trababan la ciudad y creaban cuellos de botellas constantes, ordenamos estacionamientos en zonas sensibles, las calles son de todos, no un parqueo para unos pocos, es decir, las calles deben permitir fluir el tránsito. Coordinamos horarios con instituciones y colegios para aliviar las horas pico. Ampliamos la capacidad en el metro para que más personas lleguen a tiempo. Ven acá, Morrison, viejo. ¿En qué país es que tú vives? ¿En qué país es que tú vives? O sea, tú sales a la calle o te mueven helicóptero o no sé, en uno de esos drones del Intran. Mira a ver si, no sé si tú andas en uno de los drones de Karim. Porque en serio, viejo, yo quiero saber en qué parte de Santo Domingo es que ha mejorado el tránsito. Dime. ¿Qué significa esto para la gente? Menos tiempo atrapados en un solo punto, más tranquilidad al moverse por la ciudad, un ambiente más organizado, menos caos, más civismo en la calle y la sensación de que el Estado está presente, actuando y resolviendo como debe ser. Celebrando mejoras que no existen, lamentablemente, porque aquí lo único que ha mejorado es la paciencia de nosotros los dominicanos, que ahora nos tiramos 3 horas para llegar a la casa. 3 horas. O sea, yo el otro día salí de aquí de Punta Cana y yo llegué al centro de la ciudad, ahí a la Churchill, por ahí. Yo llegué, señores, en 3 horas. Y yo salí de aquí, creo que fue como las 6 de la tarde. Y yo duré un jueves, un miércoles, que ni siquiera... Y era entrando a la ciudad, no era saliendo. A esa hora sale la gente. Era entrando. 3 horas. Entonces, lo que tú deberías celebrar, Milton, es que la gente todavía no ha prendido en fuego la oficina principal del Intran. Porque tú estás siendo injusto con Morrison. Claro que mejoró, Sergio. Mejoró. Ahora el tapón es tan lento que ya los limpiavidrios les da tiempo lavarte el carro completo y venderte un aguacate verde. Buenísimo. Ahí mismo, en el tapón. Pues ya que estamos en tiempos de tanta oscuridad, tapones y fiestas canceladas, hermano, la responsabilidad de rezar para estas almas en pena cae sobre este humilde servidor. Haremos unos rezos para que el país no se lo lleve el mismo diablo, hermana.
por la cumbre de las Américas que quedó pospuesta. Que guarden las chacabanas y las saquen para la próxima fiesta. Para que Milton Morrison no sea el rey del tapón. Entienda que el único tránsito que fluye es el de su imaginación. Por el alma arrepentida del PLD y su drama. Que ahora defiende al pobre después de vaciarle la cama. Y un requiem por el plato de fond que se va de la nación. Y que ahora el picapollo no nos los den en un cartón. Producción, ¿y dónde nos darán la comida ahora entonces, hermano? Bueno, tendremos que andar con cantina en mano ahora. Recemos por la fe todas. Ay, si rezamos que estos santos ayuden a esta ciudadana golpeada por las vicisitudes que vivimos todos los dominicanos. Amén. Pero que este país es un simulacro constante, porque simulamos que trabajamos, simulamos que hay seguridad, simulamos que los políticos se preocupan por nosotros, la sociedad. Entre la cumbre que se canceló, el pedazo de bizcocho que ahora nos lo darán en una servilleta y los tapones de Morrison, que parecen, coño, un genjutsu. ¿Cómo que se dice? Genjutsu, gracias, de Naruto. La única vaina real es que mañana hay que levantarse a coger lucha otra vez. Entonces, comparte este video, ayúdanos a que el algoritmo, qué sé yo, nos recomiende. Y si no quiere compartirlo, entonces por lo menos mándeselo al primo, que ese primo que te cae mal y le gusta llenarte el chat de reels que ni risa dan, ese mismo, no importa. Hasta aquí esta emisión del Antinoti. Soy Sergio Carlos, en nombre de todo el equipo del Antinoti. Te veré.